Les presento a quienes hoy nos acompañan en este plató, Eneko Goya del Partido Nacionalista Vasco, Juan Carlos Izaguirre de Euskal Herria Bildu. Vamos a debatir sobre propuestas para la capital guipuzcoana de cara a los próximos 4 años. Comenzamos. Eneko Goya, Partido Nacionalista Vasco. Bueno, ha sido una legislatura un tanto complicada porque hemos vivido 2 años de pandemia que ha hecho que nuestras fuerzas se hayan orientado a gestionar una situación inesperada, pero yo creo que la hemos resuelto bien. Y a día de hoy, superada esa situación de pandemia, si uno mira los datos de la ciudad de Donostia, tanto a nivel de desempleo, a nivel de renta, tenemos la mayor población que hemos tenido nunca de la historia, pues vemos que la ciudad ha salido con muchísima fuerza de esa situación de pandemia y de dificultad y que tiene un futuro muy ilusionante. Juan Carlos Izaguirre. Pues nosotros pensamos que ha habido una deriva en la ciudad que no es buena para Donosti, que ha habido un distanciamiento de la ciudadanía para con el gobierno, pero también para con sus barrios, su manera de ser, una pérdida de personalidad, una sensación de que se toman decisiones sin contar con la ciudadanía y, en definitiva, pues una imposibilidad de desarrollar los proyectos de vida en la propia ciudad. Y esto no sucede porque sí, pensamos que hay muchos motivos, pero entre ellos decisiones tomadas por el gobierno municipal que tienen que ver mucho con la vivienda, un encarecimiento del 45% los últimos años, con el turismo, un turismo no sostenible que ha perjudicado a parte de la ciudadanía, y con la movilidad, que han sido decisiones inexplicables y no consensuadas. Señor Izaguirre, ¿tiene que hacer más vivienda el ayuntamiento, promover más vivienda? Sí, a ver, yo creo, estamos en el diagnóstico, que en este momento es inaccesible para la mayoría de las donostiarras y los donostiarras la vivienda, el doble de precio que en el resto de Guipúzcoa o que las otras capitales vascas. 3.400 jóvenes han tenido que ir de la ciudad, hay inquilinos que han tenido que abandonar su piso porque les han subido un fondo buitre el alquiler un 40% de un día para otro. Y mucho tiene que ver con esto por las decisiones que se han tomado desde el ayuntamiento. No se ha querido aplicar la ley de vivienda del 2015 que permitía, de alguna manera, derivar hacia el alquiler a la vivienda vacía. La vivienda protegida que se ha hecho ha sido el mínimo expedido por la ley del 40% y la mitad de esta tasada, o sea, en venta, con precios de hasta 400.000 euros en Donosti, que es muy caro. Y además yo creo que el crecimiento turístico ha encarecido todavía más la vivienda, como reconocen los propios datos que da el ayuntamiento. Una cosa es decir lo que se quiere hacer y otra lo que yo creo que es lo que hay que valorar. Y la vivienda, desde luego, la pública que se ha hecho estos años, más está en relación con el trabajo que hizo Bildu en el 11-15 de promoción de la vivienda pública que las promociones que plantea ahora el Partido Nacionalista Vasco. Aquí la radiografía que se hace no se soporta en datos. Donostia tiene 94.000 viviendas, el mayor número de viviendas que ha tenido en su historia. 4.000 de ellas han sido promovidas por este gobierno municipal en los últimos 8 años. Tiene 1.000 viviendas vacías de esas 94.000. 1.300 dedicadas a las viviendas de uso turístico, una cifra más baja que la que existía en el año 2015 y un índice de ocupación de viviendas altísimo en comparación con cualquier otra ciudad. El problema de la ciudad, clarísimamente, es que necesita promover la construcción de nuevas viviendas. Estamos creciendo en número de habitantes y eso quiere decir que tenemos demanda de vivienda. Y es lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho en estas 2 legislaturas con resultados. Y las cifras cantan, porque ahora Bildu dice que va a hacer lo que no hizo en la legislatura en la que gobernó, donde solamente promovió la construcción de 100 viviendas protegidas. Este gobierno municipal ha promovido, y son realidad, 700 viviendas protegidas en sus mandatos. Yo creo que efectivamente en la vivienda construida hay que actuar y para eso hay que aplicar las leyes que existen y que van a existir, y el PNV ha votado que no, tanto a la ley de la vivienda del 2015 y está poniendo ya pegas para la ley que se ha aprobado en Madrid. De todas maneras, una cosa, y esto hay que aclararlo, Bildu planificó la mayor promoción de vivienda pública de toda la comunidad autónoma vasca en 2011-2015. Ahora el PNV vive de los réditos de aquello y la vivienda que está construyendo pública es de lo que estaba planificado allí. Y Bildu sí que puede no haber votado que no, pero porque siempre habéis ido al mínimo en la vivienda protegida y encima en algunas con el rechazo de la población. También muy, muy importante. Eso. Cuando uno baja a la realidad y ve cuál es la posición tanto de H. Bildu como del Elkarrekin Podemos a la hora de plantear nuevos desarrollos, pues nos encontramos con que siempre hay pegas. Entonces, se dicen unas cosas y después se hacen las contrarias en muchas ocasiones. Y lo he dicho también, yo tengo para valorar cuál ha sido la actuación en materia de vivienda una legislatura de H. Bildu.
Una legislatura de H. Bildu con datos concretos. De 1000 nuevas viviendas en San Sebastián, 100 de ellas protegidas. Esos son los datos. ¿Cómo va a ser el acceso al centro de la ciudad una vez que haya que establecer una zona de bajas emisiones? Desde el equipo de gobierno se hace algún planteamiento, no digo a futuro, o sea, yo primero quiero el diagnóstico de por qué se ha llegado a este punto. Bueno, yo en este punto sí quiero hacer una autocrítica y no tengo ningún inconveniente en hacerlo, porque no hemos sabido gestionar adecuadamente una transformación que se está produciendo en nuestra ciudad y no lo hemos sabido explicar de forma adecuada. Y creo que para poder avanzar y superar determinadas situaciones no hay nada mejor que reconocer, ¿no? Y yo eso lo quiero hacer y no tengo ningún inconveniente en hacerlo. ¿Y la autocrítica, en concreto, a qué se refiere? A no haber sabido explicar y no haber sabido compartir suficientemente hacia dónde queremos avanzar como ciudad y cómo queremos hacerlo. Sí, yo creo que es un ejemplo más de la diferencia entre los modelos que hay encima de la mesa, ¿no? Por un lado está un modelo en el que no se busca el consenso, se toman unas decisiones y eso normalmente acaba generando pues enfado y decepción a la ciudadanía, y esto también es aplicable a otros ámbitos y no lo puedo dejar sin decir, porque el modelo de construir vivienda de Bildu se demostró en Txomin y allí se hizo una adquisición de suelo público, se hizo con los vecinos y las vecinas y se hizo el 70% de vivienda protegida de alquiler. Y eso es lo que se hizo en su día Bildu y es lo que ahora está aprovechando el PNV una vez más para adjudicarse los logros que han hecho otros gobiernos y sobre todo que ha hecho la ciudadanía en su trabajo. Le voy a cortar porque estamos en movilidad, señor Izaguirre. Este tema estaba encima de la mesa con una sentencia del juzgado paralizado. No Fue vamos lo primero que nos tocó. Señor Goya, no vamos a volver de nuevo a hablar de la vivienda. Perdona. Estamos hablando de la movilidad. Sí. Y hablando de la movilidad. Yo creo que es importante, y nosotros tenemos claro hacia dónde tiene que ir nuestra ciudad, a recuperar cada vez más espacios urbanos, a cosas como, por ejemplo, lo que hemos hecho en el Paseo de la Concha, que yo creo que ha sido una mejora considerable. Y cuando finalicen las obras del Topo, yo creo que vamos a tener la oportunidad de recuperar muchísimos espacios en el centro de la ciudad, y uno de los que nosotros reivindicamos es la Plaza de la Catedral del Buen Pastor como espacio central para que la gente disfrute. Y no solo en el centro, también en los barrios. Creemos que el peatón, los ciclistas tienen que tener cada vez más presencia. Las decisiones que se han tomado no se han entendido, no se han consensuado, y yo personalmente y nuestro H. Bildu consideramos que responden más a las necesidades de adecuarse de obras que habéis hecho totalmente injustificables que de verdad a una planificación de qué Donosti queremos y qué movilidad en Donosti. ¿La situación actual de la ciudad en relación con el turismo es correcta o les parece que no? Adelante. Si se puede calificar de alguna manera el crecimiento turístico estos años es de insostenible. Yo creo que la definición de sostenible habla de que nunca puede ser en perjuicio de un barrio ni de la ciudadanía, y en este caso ya la garestía de la vivienda en relación al crecimiento turístico, que está reconocida por el Ayuntamiento, es un perjuicio, pero es que además los datos están ahí. El 84% de la gente que vive en la parte vieja dice que hay que tomar medidas urgentes para compensar los perjuicios que ha tenido. El 52% de la ciudadanía de Donosti dice que ya no va a barrios como la parte vieja porque no la reconocen. O el 2/3 de la población de Donosti están diciendo que el crecimiento ha sido desmesurado y que hay que parar porque está generando perjuicio entre los habitantes de la ciudad. Y los pisos turísticos han florecido y han ido a más estos últimos años, sí o sí, y además ha permitido que sea no solamente en el primer planta, sino en cualquier piso. Y yo creo que el crecimiento de hoteles de un 50% en más plazas en 8 años en comparación con el 7% de aumento en el 2011-2015 lo dice todo. Lo que tienen que decirnos en cuanto a las prioridades, las propuestas de acción de cara a los próximos 4 años, iniciamos una ronda. La inicia Juan Carlos Izaguirre, les recuerdo 30 segundos de exposición y después ya entramos en materia. Señor Izaguirre. Bueno, pues yo creo que sí que se puede recuperar Donostia, que se puede recuperar el protagonismo de cada donostiarra pues en su barrio y en la ciudad, de sentirse parte de las decisiones que se toman, de que se puede vivir en Donostia y vivir Donostia, disfrutar de Donostia con los servicios y equipamientos necesarios, pero que para eso hay que tomar una iniciativa desde el Ayuntamiento, desde la Alcaldía, que sería tomar medidas para dar respuesta al problema de la vivienda, efectivos, gobernar el turismo que está desgobernado en este momento y consensuar en los cambios de movilidad, y todo esto hacerlo siempre con la gente. Adelante, señor Goya. 30 segundos da para poco y me voy a centrar en 2 cuestiones. Yo creo que Donostia tiene que ser una ciudad capaz de generar oportunidades, y hoy lo es. Y lo puede hacer más todavía siendo una ciudad de ciencia, conocimiento, innovación, con la ampliación del Parque Tecnológico de Miramón, con la colmatación del polígono industrial de Eskusaitzeta, el principal, mayor polígono industrial de toda Guipúzcoa, y simultáneamente tiene que actuar en vivienda.
para que, ofreciendo una oportunidad a nuestros jóvenes, también le pueda ofrecer una vivienda para que hagan su proyecto de vida en nuestra ciudad. Retomamos el tema de la vivienda. Hemos escuchado que es un problema importante en San Sebastián, la carestía, el hecho de que mucha gente joven tiene que buscar alternativas pues donde puede. Así que vamos con las propuestas en materia de vivienda. Señor Izaguirre, ¿cuáles son las suyas? Bueno, pues yo creo que hay que trabajar en dos frentes. Uno es la vivienda ya construida. Ahí es sí o sí hay que aplicar la legislación que nos permite, nos da herramientas para intervenir el mercado del alquiler. Hay que aplicar la ley del 2015 del Parlamento Vasco y conseguir llevar al mercado de alquiler la vivienda vacía, cosa que no se ha hecho estos años, y hay que aplicar la del 2023 en cuanto se apruebe definitivamente para topar los precios de alquiler y también para controlar los fondos buitres. Para eso hay que nombrar ciudad tensionada Donosti en su totalidad. Y en la nueva vivienda, claro que hay que hacer nueva vivienda, no hay que ocupar más suelo, efectivamente, hay que apostar por la protegida de alquiler, 70% mínimo en el suelo público, 20% de este para jóvenes para que puedan emanciparse, con los servicios y equipamientos necesarios en esos nuevos desarrollos y con una actividad económica motora que la acompañe para que no se convierta en un barrio dormitorio. Esto, repito, lo hicimos en Txomin. Y una cosa, insisto, de las 1.300 viviendas que se proyectaron en Txomin, 1.000 prácticamente eran protegidas, que son algunas de las que están construyendo ahora por parte del PNV, que se van a gloria de ser cosa suya. A mí me parece un poco triste este nivel de debate, en el de si son mías, son suyas, no. O sea, las viviendas que hay en San Sebastián, los proyectos que hay en San Sebastián son de los donostiarras y en cualquier caso del ayuntamiento. Y yo los asumo como tal, sean de quien sean. No, perdona, del ayuntamiento, sean de quien sean. Nosotros también hemos logrado la adquisición de los cuarteles de Loyola, que ha sido una vieja aspiración que hemos compartido todos y todas, todos los grupos del ayuntamiento. Y me alegro de que haya sido así, pero sobre todo me alegro de que todos hayamos estado de acuerdo y que en el último pleno que hemos celebrado aprobáramos todos por unanimidad que nos íbamos a endeudar como ayuntamiento porque queríamos hacer esa apuesta. Yo creo que es más importante tener proyectos de ciudad que compartamos y ser conscientes de que dos proyectos son de los donostiarras y del ayuntamiento, no de uno o de otro. Yo comparto que lo que es bueno para la ciudad es bueno para la ciudad y qué más da quien lo ha sacado adelante. Pero esto hay que decirlo desde la sinceridad y escucharlo en boca de Goya y decir una y otra vez que H. Bildu hizo un esfuerzo en el 11-15 por la vivienda protegida, pues no es ser sincero. Yo creo que ser sincero sería reconocer que las inversiones que se hicieron para adquirir suelo permitieron, como se va a hacer ahora con Loyola, construir mucha vivienda protegida. Y decir y reconocer sería que en el Urumea se actuó de verdad a favor del Urumea en el 11-15 porque se puso como prioridad de ciudad, independientemente de actuaciones puntuales que pudiera haber hecho alguien. Porque eso sí fue un modelo de cómo construir ciudad. Y yo lo que digo, y en positivo, y ya vamos a hacer propuestas para que la vivienda que está construida pase al mercado de alquiler, aunque votasteis que no a la vivienda en Madrid, a la ley de vivienda en Madrid y a la ley de la vivienda en el Parlamento Vasco, vamos a aplicarla ahora en Donosti. Porque eso va a permitir sacar al mercado esa vivienda. Brevemente, y la pregunta que ha hecho él es muy clara. ¿Qué porcentaje de vivienda protegida está dispuesto el PNV a sacar adelante? Y la verdad que hasta ahora ha sido que ha sido normalmente el 40%, que es el mínimo que exige la ley, excepto las que vienen heredadas por aquella operación de Txomin. El infierno es el 50% y no es heredado. Porque EH Bildu presentó una moción, porque vosotros pusisteis el 40%. Nos pusimos de acuerdo, Juan Carlos. Entonces no votamos en contra, ¿no? Que decís que votamos siempre en contra. Yo reconozco la labor que vosotros hicisteis, pero tú me estás reprochando el resultado de nuestras dos legislaturas y te contesto con datos. Y te digo, nosotros hemos sido mucho más efectivos en la promoción de vivienda que lo que fuisteis vosotros. Esa es la realidad, no digo nada más. Y en cuanto a porcentajes, te diré, nuestra posición es muy clara. El máximo posible, pero que sea sostenible. Cuando la titularidad del suelo es pública, se puede hacer el 100%, como la playa de Vías de Aso. La segunda fase de Txomin se va a hacer el 80% de vivienda protegida. Porque así lo planificó Cuando Bildu. pagas 73 millones de euros por comprar un suelo, tendrás que ver cómo cuadras esa operación para que, haciendo el mayor número de vivienda protegida, sea sostenible. Por alusiones, por lo menos reconózcame, señor Goya, cuando ha dicho, y Marisol, que hemos votado que no a todas las promociones de vivienda esta vez, que hemos votado que sí a otras, y que las que hemos votado que sí ha sido porque hemos mejorado ese mínimo de vivienda protegida que quería hacer el PNV. Por ejemplo, has puesto tú el ejemplo del infierno. Vamos a ver, propuestas en materia de movilidad y en materia de turismo sostenible. Todavía no hemos escuchado ninguna. Vamos a empezar por la movilidad. Bueno, la legislatura siguiente será la de la culminación de las obras del Topo
Y ahí vamos a tener una posibilidad que no hemos tenido hasta ahora, porque vamos a tener un sistema de transporte público potentísimo, que además cubre un ámbito metropolitano y nos va a permitir transformar la superficie de la ciudad a mejor, como he dicho antes, para tener una ciudad más amable, más saludable, con más sitio para el peatón, para los ciclistas, etcétera, etcétera, y una movilidad más sostenible. Nosotros apostamos por ese modelo, por incrementar el transporte público y dar mayores posibilidades de acceder a la ciudad mediante transporte público, y el topo es un elemento fundamental. Extender la red de bicicleta pública, que lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, al este de la ciudad y, en definitiva, proponer o promover, sobre todo, modos de movilidad sostenible. Sí, nosotros apostamos por una transformación de la variante en una avenida amable, de tal manera que todos los barrios que atraviesan del este a oeste de la ciudad estén comunicados también por servicio público con 10 paradas nuevas de autobús, con 11 kilómetros de videgorris, con paseos peatonales y también con 3 parques disuasorios que eviten que los coches entren hasta el centro de la ciudad. Porque este es otro de los problemas que tenemos, y si seguimos los criterios que marca Europa, en el centro de la ciudad tendrá que disminuir el tráfico, y para eso hay que replantearse qué hacer con los parkings subterráneos. Nosotros lo que proponemos es que el uso rotatorio vaya progresivamente desapareciendo y le demos un uso de parking para bicicletas, para zonas de reparto para la hostelería y el comercio, y también para que allí puedan aparcar los residentes en la zona, vaciando plazas en superficie y ganando espacio para el peatón y la bicicleta. Nos quedan solo 3 minutos y todavía no hemos escuchado propuestas en relación con ese otro gran tema que hemos abordado anteriormente, que es el del turismo, del modelo turístico. Carlos. Sí, nosotros pensamos que el turista hay que cuidarlo, hay que mimarlo, pero sobre todo hay que cuidar y mimar también al donostiarra, y hay que, en primer lugar, compensar los perjuicios que han sufrido donostiarras con el crecimiento desmesurado del turismo. Para eso hay que sentarse con ellos y hay que ver qué inversiones se hacen en esos barrios, tanto en servicios como en equipamientos, pensando en sus necesidades y no en otras. Hay que ampliar las zonas saturadas y la moratoria de hoteles hasta que tengamos un plan de cuánta carga turística puede soportar cada barrio. Los pisos turísticos tienen que volver al primer piso y poner una limitación horizontal. Y además hay que adecuar y hacer cumplir las normativas existentes que generan molestias a los vecinos. Para acabar, diversificar la oferta. No puede ser que lo que ofertemos a quienes nos visitan esté localizado en 2 o 3 puntos y no les ofrezcamos otras partes de la ciudad que también son atractivas. Todos estamos de acuerdo en que hay que cuidar el turismo y hay que cuidar al donostiarra. Yo creo que lo importante es que seamos capaces de lograr el equilibrio de ese turismo de convivencia que yo propugno. Lo hemos hecho durante todos estos años porque hemos ido adoptando medidas, hemos regulado la actividad turística. Cuando se dice que no hay que dedicarse a la promoción, voy a dar solo un dato. O sea, Donostia dedica 71 millones al transporte público y 4 a la sociedad de turismo. Esa es la realidad de Donostia y a qué nos dedicamos. Y yo creo que también hay que reclamar la implantación de una tasa turística para que la ciudad se beneficie de esa actividad turística y pueda ofrecer mejores servicios desde el ayuntamiento. Me gustaría saber si alguien tiene alguna línea roja, en el caso que la tenga, con quién pactarían, con quién no, en qué condiciones. Con EH Bildu desgraciadamente va a ser imposible, porque aparte de ese modelo de ciudad que defienden, que es muy diferente al mío, llevan una mochila de la que no se quieren desprender. Entonces, estas son mis cartas. Las cartas las pongo encima de la mesa. Me gustaría que vosotros hicierais lo mismo. Yo, por contestarte, Borja, Juan Carlos Izaguirre fue elegido alcalde de Donosti porque los donostiarras le votaron mayoritariamente a él. Y lo que no se puede pretender en política es crear coaliciones para desalojar a alguien, que fue lo que pasó en el gobierno vasco, y después pedirle a otro que haga lo mismo con otro. Las dos cosas a la vez no se pueden. Que es justo, Víctor, sí. Que es justo lo que hizo para cuando se nombró Odón Elorza alcalde, fue justo lo que hizo el PNV para que no gobernara Eusko Alkartasuna. Justo lo que acabas de decir que no hay que hacer es lo que hiciste. Pero bueno, es verdad que yo pienso que es triste que los intereses partidistas estén por encima de los intereses generales de la ciudad. Tenemos muchos ejemplos, cuando gobernábamos nosotros también, de que se hicieron cosas que no eran lo mejor para la ciudad, pero había intereses partidistas que se pusieron por encima. Un ejemplo claro es con el Partido Popular, cuando teníamos ya la nueva ubicación de la estación de autobuses decidida, y el Partido Popular en el último momento, aunque en su programa ponía una cosa, pues votó en contra. Juan Carlos, pues, ahí te doy toda la razón del mundo. Te doy toda la razón del mundo y, vale, y pues bueno, yo no estaba en ese momento. Y el PNV, el Partido Socialista, nos hicieron unas cuantas también de estas. Víctor, lo único que nos queda es que cada uno de ustedes utilicen su último turno de 45 segundos para pedir el voto a los y las donostiarras en ese turno final. Sí, pues a todos y todas aquellas que piensan que la deriva de la ciudad no ha sido buena estos últimos años, pensar que se puede recuperar Donostia, que se puede recuperar nuestro protagonismo como ciudadanos y ciudadanas, que podemos volver a sentirnos parte de nuestro barrio, de las decisiones que se toman,
que de alguna manera vamos a poder vivir en Donostia y vivir a gusto en Donostia, y todo esto para que podamos afrontar con más energía, con más ilusión, con más fuerza los retos de futuro que tiene esta ciudad, como son en movilidad, en vivienda o en turismo. Ese malestar, esa indignación, esa decepción que se ha podido sentir, que no se queden en sentimientos negativos y que de alguna manera lo encaucemos de una manera positiva y fructífera, que es el voto a EH Bildu, que es la única fuerza que puede garantizar que esta reconducción es posible en Donosti. Eneko Goya. Yo quiero que Donostia progrese, que mire al futuro sin miedo y que avance, y que de ninguna manera vuelva hacia atrás. Y creo que, sinceramente, un buen punto de partida para poder hacerlo es reconocer aquello que está bien y aquello que está mal. Y reconociéndolo también saber afrontar el futuro como hay que afrontarlo para dar solución a los problemas que podamos tener. Yo no creo en los extremismos y creo que son malos para nuestra ciudad. Creo que la manera de proyectar el futuro de nuestra ciudad es colaborando, entendiéndonos, llegando a acuerdos. Creo que nuestra ciudad está mejor que hace 10 años o hace 20 años, sin ningún lugar a dudas, pero que tiene muchas cosas todavía por hacer. Y creo que ni el victimismo, ni el negativismo, ni el populismo son buenos métodos como para poder avanzar. Darán votos, igual sí, pero desde luego no solucionan los problemas. Yo te pido la confianza, una vez más, aurrera batera, da voto a Euzko Alderdi Jeltzaleari. Pues hasta aquí este tiempo de debate.